grabando. A partir de Ah, genial. partir Y se está grabando todo. a partir de este momento ya Buenísimo. está la grabación en marcha. Yo, Ahí está entrando Marianela. Por ahí si quieren ir silenciando los micrófonos, a partir de ahora, estaría buenísimo, así para evitar interferencias por ahí de sonidos. Siempre hay algún perrito que ladra. Siempre acá me puede pasar también. Bueno, ahí está Marianela. Cuando vos dispongas, Mirta, yo voy a estar atenta a la sala de espera para ir admitiendo a las personas. Así nadie queda fuera. Silvana no está silenciada, Silvana. Porque veo que estás hablando. Sí, estaba cerrando otro mensaje previo. Ah, perdón. Yo veía que hablaba. Debí haber apagado la cámara, pero no me quería perder tampoco las imágenes. Está Ya bien, que van perfecto. ingresando. Gracias igualmente. Mira, es una buen tempo apellido. Somos 31. No, Karim, Rul. Ahí tenemos a Mercedes que tiene el micrófono y está saliendo su sonido. bueno, cuando vos gustes, Moni y las chicas, Karina y también la directora de Derechos Humanos que está presente, cuando digan, arrancamos. Bien. Bueno, lo primero que hacemos es agradecer a Jefatura Distrital porque nos ha brindado esta plataforma. El inspector jefe distrital, Luciano Villarreal, nos brindó la plataforma para que podamos hacer este conversatorio sin ningún tipo de inconveniente, y en su lugar ha designado a Silvana Rena, que es inspectora de nivel primario, como para dirigir unas primeras palabras. Así que Silvana. Bueno, muchas gracias por el espacio. Les digo buenas tardes a todos. Damos inicio hoy entonces a estas jornadas previstas en el marco de la conmemoración. ¿Se oye? Sí, Silvana. Previstas en el marco de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, siendo esta fecha de vital importancia para detenernos en la vorágine de las rutinas y redoblar la actitud crítica respecto de las nociones instaladas bajo el nombre de descubrimiento, y que llevan implícito el ocultamiento de un genocidio, el barrimiento de las múltiples formas de culturas y la quita de los recursos naturales que le pertenecen a los pueblos originarios, todo esto en nombre de la civilización. Por ello, se propone mantener una actitud de permanencia alerta, de vigilancia sobre nosotros mismos, de reflexión sobre nuestras propias palabras y sobre nuestras propias concepciones, incluso las más profundas. Esto porque la afirmación de lo propio como parámetro de la identidad y la consecuente mirada descalificadora sobre los considerados otros, ya sean grupos pertenecientes a sectores vulnerables, signados por la pobreza, migración, indígenas, marcas religiosas o étnicas, conduce a legitimar un posicionamiento hegemónico, cuyo desafío nos invita a poner en tensión. Reafirmamos así el respeto por los derechos humanos y aseveramos que el 12 de octubre es el Día de la Diversidad, de la pluralidad, de la cultura y de la libertad. Nos convoca entonces a luchar juntos por una sociedad que recupere la memoria para sentirnos parte de una sociedad más justa, más democrática y cimentada en el respeto de los derechos humanos, para lo cual hacemos propicio continuar con la agenda prevista. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Gracias, Silvana. Bueno, Marianela o Cari, Marianela, ¿no? Marianela. Acá, bueno, buenas tardes a todos y a todas. También nosotros agradecer a Jefatura Distrital que nos facilitó esta plataforma en estos tiempos, que es la forma de reunirnos y de dialogar. Y también agradecerles, pensaba en estos días, necesariamente a partir del día de ayer, con la desaparición de Santos Vega, pensaba específicamente en lo importante que es la organización de la sociedad, el trabajo que vienen haciendo desde el colectivo Mujer Originaria, todas las cosas que se pudieron ver ayer en las redes sociales sobre Santos Vega. Veía, por ejemplo, que Franco había compartido
una imagen con Santos, con un póster de la película, veía mucha gente que compartía fotos, entonces lo que se me vino a la cabeza y lo que quería compartir con ustedes brevemente ahora eso, la necesidad de seguir generando acciones que nos permitan rescatar y transformar con reflexión y construir la memoria, como decía Silvana también, a partir de una mirada crítica, justa y respetuosa de los derechos humanos. Agradezco también la presencia de Fernanda Colombo, la secretaria de Gobierno, y dejo el saludo del intendente, que no ha podido estar, pero que nos acompaña y que también ayer pudimos hablar a partir de la desaparición de Santos, y bueno, que sea una semana dentro de todo, justo ha sido en estos días, lo más productiva posible para todos y todas. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, para los que no nos conocen, que vienen de otros lugares, que esa es la posibilidad, justamente en pandemia, de sumarse a esta actividad, y que no sea solamente de Bolívar, sino que sea justamente pluricultural. Queremos contarles que somos un grupo, un colectivo, que, bueno, a veces las caras visibles somos, está Moni y yo, pero bueno, detrás hay un montón de gente, y obviamente que venimos trabajando como nos enseñaron nuestros viejos, Olga Santos, que ayer se fue a volar alto, y que seguramente ya se encontró con su compañera, con Olga, con quien ellos hicieron tantos esfuerzos por visibilizar este caminito que venimos haciendo. Es un camino, como diría Osvaldo Bayer, un camino de hormiguitas, pero que venimos haciendo con mucho respeto, y sobre todo teniendo en cuenta que desde Bolívar hay un trabajo sostenido en el tiempo, y eso es tan importante, sostenido en el tiempo, con respeto, valorando, visibilizando, trabajando en comunión y en articulación con el gobierno municipal, porque me parece que las políticas públicas en este caso son importantes, porque me parece que también es importante poder articular con derechos humanos, porque justamente los primeros desaparecidos en la historia fueron los pueblos originarios, nuestros ancestros. Para nosotros esta semana la planificamos con mucho trabajo, y estamos orgullosos de poder, orgulloses de poder articular de manera tan feliz y tan comprometida con derechos humanos. Agradecemos mucho a la directora de Derechos Humanos, agradecemos al municipio, agradecemos a las personas que se han sumado a estos días a poder estar con nosotros, que no es, comienza hoy con Mirta, y agradecemos obviamente a Jefatura Distrital, y en este caso en la persona de la inspectora Silvana Rena y sus palabras, y todas las personas, hermanos, hermanas, y público en general que se ha sumado, porque, digamos, hay mucho todavía por aprender y hay mucho todavía por desandar en esto que se llama interculturalidad, o la lucha que venimos llevando año tras año los pueblos originarios. Vaya nuestro recuerdo, nuestro homenaje para Olga Garay, para don Santos Vega, un saludo fraterno a toda la familia de Santos Vega, y estamos muy contentas, Mirta, de tenerte. Sos amiga, sos referente, sos hermana, sos luchadora, sos militante,
sos mujer originaria, y bueno, estamos acá para escucharte. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cari. Bueno, ya le vamos a dar paso a Mirta, pero antes quiero hacer una lectura breve del currículum de Mirta, aunque la mayoría la conozcamos, pero bueno, no está de más repasar toda la extensa trayectoria que tiene Mirta. Mirta es docente, es licenciada en Artes Visuales, egresada de UNA, Universidad Nacional de Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Cursó entre 2002 a 2004 la maestría en Estudios Étnico-Antropológicos, Flaxo, Ecuador. Actualmente tesista de la maestría en Antropología Social de la Faxo Unicen. Integrante de la comunidad mapuche urbana Pillán Manqué, Cóndor Sagrado de la ciudad de Olavarría, y del equipo de producción y conducción del programa de radio Ancahuenú por el aire en Radio Universidad FM 90.1 Faxo Unicen. También es coordinadora de la Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires desde el año 2012. E integra el grupo Quimel Tuchefe, siendo docente en la enseñanza del Mapuzungún, idioma mapuche, en el nivel 1 y 2 del Laboratorio de Idiomas en Faxo Unicen, entre otras cosas. Así que bueno, ahora sí, te damos la palabra, Mirta. Bueno, muchísimas gracias. Primero por la invitación y segundo, poder estar nuevamente en esta semana tan especial que arrancan allí en Bolívar. Así que muchísimas gracias al colectivo, a Mónica, a Karina, que siempre están poniéndole toda la garra para visibilizar y poner en tensión sobre nuestros derechos, y a Marianela, que ha ido, digamos, acompañando y siendo parte de estas políticas públicas, que no son menores, digamos. Así que, y Silvana, gracias por tus palabras al inicio, que también nos llevan a repensar. Bueno, gracias a todos y todas los que hoy se hicieron un momentito para poder charlar. La idea es hacer un conversatorio. No quería dejar de pasar también y de pensar la partida de nuestro hermano, nuestro Lamien, Santos Vegas, y un poco va a estar sobrevolando lo que vamos a ir hablando. A medida que vayamos, ahora vamos a compartir pantalla, entendiendo un poco la lógica ancestral en torno al territorio, la territorialidad. Cuando Karina me propuso esto de la charla, por dónde podría llegar a andar, bueno, uno empieza a pensar que son conceptos fundamentales para repensarnos en este territorio, aquí en la hora de la provincia de Buenos Aires, pero también tranquilamente uno lo podría traspolar hacia todo lo que hoy denominamos Abya Yala, ¿sí? Vamos a entrar en conceptos ancestrales, y la charla se denomina territorialidad y pedagogía de la ancestralidad. Bueno, pensando por qué se da este título, ¿no? A ver si puedo pasar a la segunda. Ahí está. ¿Qué es el territorio para el pueblo mapuche, ¿no? El Che y la Mapu son inseparables. Es decir, no podemos entender solo el concepto de uno sin mirar al otro. Hay una íntima relación y sabemos que este territorio es la fuente donde se encuentra la vida y donde se encuentra en la Mapu, en la tierra. Y esta condición es humana, porque, digamos, no solo le compete al pueblo mapuche, sino a todos los que habitamos este planeta. Pero pensar en un espacio, en el caso del pueblo mapuche, nos permite obtener una ética, digamos, conceptos que vienen de la Mapu, que nos permiten la regulación de vida del cosmos como parte constitutiva de esa Mapu, ¿no? Son esos valores que trascienden y que van formándonos en el vínculo cultural. Esos conocimientos que deben ser alcanzados a lo largo de la vida. Siempre esta relación con la Mapu está muy definida en nuestro andar. ¿Por qué? A ver, me fui para atrás. Porque estos componentes del territorio, para el pueblo mapuche, el mundo de arriba y de abajo están íntimamente ligados. Cuando recién yo decía que
que pensaba en el Lamien que se había ido a la Huenú Mapu, al cielo arriba, pensaba en esto, en que nosotros a veces solemos pensar que el territorio solo es el que pisamos, el que habitamos, pero sin embargo, para el pueblo mapuche o para los pueblos originarios, las dimensiones del arriba y el abajo no están divididos, son complementarios, es la dualidad, es lo que nosotros encontramos, y están presentes permanentemente. Esta cartografía, que a través de la cartografía cartesiana nos ha llevado a pensar los límites de la frontera, de los territorios, de cómo se han ido conformando las nuevas ciudades, ¿no? De las nuevas poblaciones, pero que no dan cuenta de este sentido profundo del concepto de territorialidad. Decimos que la tierra arriba y la tierra abajo son complementos, son dualidades, y que encierra otros componentes especiales como la Huenú Mapu, que este concepto, que fundamentalmente se lleva y se vincula al plano espiritual, ¿no? Es la interacción del Che, de la persona, ¿no? De la gente, que en algunos casos tiene la capacidad de conocer a través de las fuerzas espirituales como el Piliú. Por eso decimos que cuando alguien fallece, su cuerpo, su calul, queda acá, para nutrir otra vez a la Mapu, pero su espíritu, su pilil, su pulú, pasa a la Huenú Mapu, y allí se vuelve a reencontrar y vuelve a tomar vida desde otro plano. Por eso los conceptos de An o Nehuen son muy importantes, porque hacen a la constitución del ser. Cuando hablamos del plano de la Nak Mapu, es la parte donde nosotros pensamos y sentimos, donde nos paramos, es donde cada persona, el Che, vive diariamente, aunque este plano sea inseparable de las demás dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pisamos, más allá del hoy que hay cemento, nosotros estamos pisando territorio y tierra donde hay otras dimensiones hacia abajo y donde hay otras dimensiones hacia arriba. Quienes tienen la posibilidad de conocer, ahí en ese instrumento circular manifiesta no solo nuestra cosmovisión, sino que también plantea estos planos y dimensiones espirituales que constituyen a este territorio. Que está atravesado por el saber vivencial. Sabemos que la colonialidad, este proceso de colonialidad que hemos tenido, ha buscado y ha mantenido impedir el sentir, como otras experiencias creadas. Muchas veces se ha puesto el acento únicamente en lo racional, que ha sido un paradigma, digamos, de mirada pedagógica a lo largo de la historia, y que eso se ha ido revirtiendo de a poco, pero falta mucho todavía. ¿Qué pasa con esto? Hay otros modos propios de saber, ¿no? Saber comer, saber curar, saber habitar, saber convivir, que es lo que nosotros hablamos cuando estamos en los territorios. Poder saber convivir con las fuerzas naturales, saber habitar los lugares y saber curarnos, y no solo del aspecto físico, orgánico, porque también ahí hay un conocimiento profundo de empezar a tomar las plantas, de las cuales me van a hacer bien para mi calul, para mi cuerpo, para sanar orgánicamente, sino también la parte emocional, espiritual. ¿Qué es lo que me ha llevado a estar en desequilibrio y en desarmonía con la Mapu, con el territorio? Es parte de un proceso también el descolonizar el saber y el poder, en contra de un saber, poder escolarización a lo largo de todo lo que ha sido el sistema de educación en Argentina, se han cometido epistemicidios, ¿sí? Porque se ha mirado únicamente una forma de ver al mundo y una forma de construir saberes desde una mirada eurocéntrica
antropocéntrica, y se ha dejado de lado lo profundamente relacionado con el saber y el sentir en relación al territorio. Entonces, que también lamentablemente aportó al ecocidio. Y esto lo estábamos viendo, justamente hoy charlaba hoy con unas chicas al respecto, cómo vemos en estos días la tremenda situación que está viviendo Córdoba, cómo hemos visto también en la Patagonia que se han quemado muchas hectáreas en el año pasado, el anterior, y vemos que esas pérdidas son irreparables, que cada uno de esos elementos de la naturaleza, no solo por el tiempo que tardan en volver a armar ese equilibrio ecológico, sino que también en saberes. Es impresionante y doloroso ver que se producen este tipo de ecocidios permanentes y que pareciera que como no nos llega a nosotros y a nosotras, y como no tiene que ver, pareciera, con vidas humanas, más allá que han habido pérdidas humanas, sobre todo el compañero artista que falleció intentando apagar el incendio en Córdoba, no nos debe. Y realmente es para pensar que cada uno de esos elementos no vuelven a surgir. Entonces es importante pensar este saber, este descolonizarnos en relación a volver a vincularnos con esos elementos que nos rodean, con los elementos de cada uno que nos provee la naturaleza. Me interesaba este concepto también que tiene que ver con otra forma de estar con el mundo, saboreándolo. ¿Por qué? Porque en realidad este saber va también de la mano del sabor, ¿no? Y muchas veces no se toman en cuenta que tenemos, se habla mucho, y es valioso, la raíz europea que tenemos y los sabores en las comidas, pero se deja de lado de ver la riqueza que hay en esa variedad de sabores. Porque también encontramos que hay un arte culinario de los pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, legitimamos este saber y deslegitimamos estos sabores y legitimamos otros sabores. Entonces, fíjense que esta perspectiva, digamos, colonizadora, es atravesada de una manera tremenda en nuestras vidas, desde lo exterior a lo interior, ¿no? Permanentemente vamos... Con respecto a los avances y consolidación de los estados nacionales, que hoy al inicio lo mencionaba la compañera en la lectura, sabemos que ha implicado muchos quiebres, ¿no? El cultural, la ruptura familiar, el territorial, hubo un profundo proceso de desterritorialización que afectó las formas y pautas de la relación de la sociedad mapuche con su espacio geográfico, ¿no? Y acá hay conceptos muy interesantes de la cultura mapuche, que es el Ad-Mapu y el Itrofin-Monguén. El Ad-Mapu es el que constituye el ser parte de la tierra. ¿Cómo me vinculo yo desde mi ser con el Ad-Mapu? Y el Itrofin-Monguén es el sistema de biodiversidad que mantiene ese equilibrio. Cuando hay una ruptura, un desequilibrio, obviamente se ve afectado todo. Y entonces ya el Itrofin-Monguén no deja de ser el Itrofin-Monguén y pasa a ser otra cosa. Entonces, lo importante acá, a lo largo de la historia, es que ha atentado contra la existencia misma del ser, ¿no? El ser mapuche, el ser gente de la tierra. Y cuando yo digo ser mapuche, no me estoy refiriendo únicamente al pueblo mapuche, al pueblo nación mapuche,
sino estoy diciendo al ser que cada uno de hoy somos en esta sociedad. Ha tentado aceptar, digamos, nuestro ser como parte constitutivo de este territorio y esta vinculación con los elementos de la naturaleza. Desde esta perspectiva, el Kimun, el conocimiento, digamos, originario, mapuche, hacia el territorio, más que representar un simple escenario o soporte material, es el fundamento de la existencia. Entonces, ¿qué vemos a partir de acá? Hay tres conceptos interesantes, ¿no? Que estamos atravesados por la... Bueno, acá disculpen que escribí rápido, se nota la idea de decir colonialidad. Del ser, el saber y el estar, ¿sí? Primero, la colonialidad del ser, es decir, las consecuencias que nos ha tenido, nos ha traído como sociedad en su conjunto, la colonialidad, porque no nos ha permitido, sobre las experiencias que hemos tenido de vida y las expresiones que hemos transitado como sujetos, nos han despojado de esa vinculación con los territorios. Entonces ese ser ya, digamos, de manera no solo los pueblos originarios que hemos sido atravesados por políticas de despojo de tierras, de territorios, sino también de los que vinieron en barcos, de aquellos abuelos y abuelas que han venido de Europa y que sus, digamos, descendencias aquí también han perdido ese ser, porque no olvidemos, lo mismo le pasó a los afrodescendientes con los barcos esclavistas. Digamos, su ser se vio violentado, se vio que no pudieron desarrollarse como sí en su espacio y tiempo y en su lugar de origen. Bueno, y en segundo lugar, la colonialidad del saber, que niega y reniega de los saberes y las formas de hacer que surgen desde el conocimiento propio, en el caso mapuche, o de cualquier otro pueblo, reemplazándolo por el supuesto discurso único del conocimiento científico. Es decir, el único conocimiento que hacemos válido es el científico. ¿Pero cuál científico? ¿De qué episteme estamos hablando? ¿De qué saberes estamos legitimando? Porque en realidad hay algo que que sería maravilloso que las currículas escolares lo tomen, que son, por ejemplo, la diversidad de conocimientos que hay, no solo con las plantas, sino también en relación, por ejemplo, a la astronomía, en relación a los cambios ahora estamos en el Peugen, en la primavera, y los cambios de la primavera también no solo nos muestran el brote de las plantas, sino que también nosotros estamos atravesando esas energías. ¿Qué nos produce a nosotros en nuestro calul, en nuestro cuerpo? ¿Qué nos produce a nosotros en nuestras vivencias? Digamos, esta relación se ha desvinculado, ha habido una ruptura, entonces se ha legitimado ciertos saberes y hemos dejado de lado otros saberes que nos constituían al ser. Y en tercer punto, la colonialidad del estar, referido a las implicaciones, digamos, sobre el vínculo entre el ser humano y el territorio. Lamentablemente, no en el tiempo y el espacio, y aquí hablamos de dos variables muy importantes, que nosotros siempre lo comentamos con los alumnos de Mapudungún. La importancia del aquí y el ahora, de esos el tiempo y espacio, es lo que nos constituye el ser. Esta pandemia, con todo lo que implica, porque nos muestra toda una situación de desigualdad, de afianzamiento del sistema capitalista en todos sus órdenes, lo que nos ha llevado, sin duda, pero no hay cómo escaparle, es a los momentos íntimos que cada uno tenemos con el estar ahora en cada una de nuestras casas,
en cada una de nuestras circunstancias que nos toca atravesar, más allá que andamos como con mucho, digamos, tiempo invertido en nuestras relaciones de trabajo y demás, pero lo interesante ahora es que hay momentos que no podemos escaparnos a nosotros, a nosotras y a nosotros y a nosotros mismos. Esta colonialidad del estar, que en algún momento no la podíamos pensar o ver, hoy es imposible no verla. Hoy no podemos dejar de no verla. Creo que es un momento donde nos llama a reflexionar sobre este aquí y ahora, ¿no? Estos tres componentes nos permiten repensarnos con una nueva forma de vincularnos en esta etapa de post-pandemia que en algún momento va a llegar. Entonces, ¿cómo relacionamos la pedagogía de la ancestralidad con las reflexiones que hemos visto hasta el momento? Esta pedagogía de la ancestralidad, primero tenemos que ver la importancia de volver a vincularnos con las vivencias en el territorio. Cada uno desde su lugar, cada uno desde su espacio que le toca convivir cotidianamente. Estos territorios están, tal vez maltratados, tal vez lastimados, tal vez contaminados, pero están. Son territorios ancestrales, sobre todo en los que vivimos en provincia de Buenos Aires, podemos observar acá en Olavarría, hay varios lugares históricos ancestrales que uno, ahora por la pandemia estamos recluidos. Cuando nos permitan salir seguramente vamos a volver a recorrer esos espacios, ¿no? Acá tenemos el Cerro Largo, acá está el mirador, el Asquintúhuel, que le decimos nosotros, que es llamado en la actualidad el Cerro de la Cruz, pero en realidad para nosotros es un Asquintúhuel, es un lugar ancestral donde ahí se realizaban ceremonias. Bueno, hay lugares para recorrer de diferentes maneras, ¿no? En Bolívar, bueno, seguramente habrán personas de otros lugares escuchando la charla y viéndonos, y pensar esos territorios que más allá de todo el proceso de colonización primero, de colonialidad después, hoy siguen estando, y tenemos que volver a revincularnos. Por otro lado, una pedagogía que nos permita ser, sentir, saber y estar en el territorio. Para poder volver a sentirnos desde la más inmensa humanidad, a vernos ante el otro como una posibilidad de enriquecimiento y no como una posibilidad de exterminio o de odio. Valorando su historia, las fuerzas naturales del lugar, reconociendo fundamentalmente quiénes habitaron, quiénes habitan ese territorio. Yo creo que, volviendo al tema de la partida de nuestro hermano, como así en su momento fue la Lamien Olga, la papá y Olga, es interesante pensar los tránsitos que tenemos también en función de la muerte. Más allá del dolor que pueden provocar, que es obvio, nosotros sabemos que vuelven a un espacio como el Ahuenumapu a revincularse y que no se van, que están. Entonces es importante pensar que cada uno de estos espacios de los cuales nosotras, nosotres habitamos, tenemos que volver a pensar quiénes habitaron primero, quiénes están y cómo lo queremos cohabitar. ¿Sí? Esta pedagogía de la ancestralidad tiene que ver no solo con pensar en los que hemos recibido en la formación de escolarización, sino también entender que fueron paradigmas muy fuertes impuestos a lo largo de la historia y que hoy ya no están dando cuenta.
que hoy ya la pandemia, si algo está enseñando, es que hay que buscar otras alternativas posibles para poder seguir profundizando estos saberes desde otro. Y yo lo primero que me planteé, digamos, fue los vínculos. ¿Cómo yo me voy a vincular a través de la virtualidad? ¿Cómo podemos repensarnos en este margen cuando estamos hoy en un aislamiento social obligatorio de resguardo, de cuidado, pero también, y acá me parece re interesante esto de poder pensar otras perspectivas, porque la perspectiva intercultural es una perspectiva transversal. ¿Por qué es transversal? Porque la mirada que nos propicia es la posibilidad de enriquecernos con las diferencias, enriquecernos con estos saberes que son ancestrales, que traen nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, que están silenciados. Por allí decía un hermano, la pedagogía del silencio. Esa pedagogía del silencio también nos habla. La pedagogía de la corporalidad también nos habla. Cuando nosotros estamos en el aula y podemos observar cómo cada quien se sienta en cada cual espacio, también podemos hacer lectura de eso. Y es interesante, la pedagogía de los rostros. Y esta perspectiva intercultural nos lleva a reflexionar y a pensar que hoy es indudable que hay que modificar la mirada en la educación. Más allá que normativa, más allá que hay, digamos, leyes que contemplan pero que no están aplicadas y que nosotros exigimos que se apliquen como ciudadanos y ciudadanas, lo fundamental es el cohabitar. Yo creo que acá nos tenemos que pensar desde esos componentes que revisábamos hace un rato para pensar que otra forma es posible dentro del sistema de educación donde se contemple al ser. Y para ir cerrando, que me gustaría también que esto sea un diálogo, para ir cerrando, me parece muy importante pensar cuánto de las situaciones de violencia y racismo y discriminación están atravesadas, estamos atravesados todos, pero a veces, digamos, se ven muy cotidianamente y le dejamos pasar porque vamos naturalizando, ¿no? El otro día yo mostraba una imagen en un conversatorio acerca de una imagen artística, cómo el arte nos enseña también a mirar desde otro lugar, pero también la crítica que hay una mirada muy occidental en el arte, hay que también zarandear para volver a pensar esta pedagogía de la ancestralidad en el arte. Y pensaba cómo estamos como, digamos, muchas veces condicionados o condicionadas a decir o hacer determinada forma porque es la que está legitimada. Entonces, mover estos saberes y mover desde otro lugar lleva a que las verdades absolutas son modificables. Y esto a veces no produce un buen, digamos, una buena apreciación. Pero es necesario en los paradigmas que vive nuestra sociedad. Ya dieron cuenta bastante a lo largo de los siglos lo que ha sido el disciplinamiento escolar, las formas de enseñar. Y si hay algo maravilloso, como dice el Taita Ulpu, es la amorosidad de la Madre Tierra. Entonces, habrá que mirar esta pedagogía de la ancestralidad y de la tierra para modificar nuestras prácticas también en el sistema de educación. Bueno, voy a dejar ese espacio para charlar, porque me gustaría que esto se, como solemos hacer, que solemos juntarnos en círculo, ahora no lo podemos hacer, pero lo podemos intentar por medio de la virtualidad. Espero que haya sido un aporte. Les digo, Chaltumay, Compuché a todos y todas, y parte de esta bibliografía, que se las voy a dejar,
La podrán encontrar en Descolonizando el mapa de la Web Mapu, Construyendo cartografía cultural. La verdad que es un atlas muy, muy interesante para leer. Bueno, Mónica, si estás por ahí. Mirta, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, como siempre, más que interesantes, profundas, sensatas, necesarias, tus reflexiones, tus aportes, que te agradecen muchísimo, por supuesto. Así que bueno, vamos a abrir ahora el espacio para aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario después de este conversatorio. No sé si había alguno en el chat, vamos a mirar. No, hay comentarios en el chat. Excelente aporte, excelente, gracias por la invitación. Excelente la intervención de Mirta. Bueno, algunos saludos. Queremos agradecer también, Moni, que hay hermanos desde Iguazú y de Rosario, así que bueno, estamos muy agradecidas por eso, por este momento, digamos, tan multicultural, tan pluriétnico, que es tan necesario también, ¿no es cierto? Así que, bueno, siguen saludando, como siempre es un placer escucharte, Mirta, y queremos saber si hay alguien que quiere conversar, que quiere abrir el diálogo. El diálogo es algo tan importante, la circulación de la palabra es tan importante, no solamente entre los pueblos originarios, entre las personas. La palabra nos une. Bien. ¿Alguien que quiera quizás hacer algún comentario o alguna reflexión? Tenemos aquí alguien que quiera tomar la palabra, digamos. Dice, tenemos comentarios, excelente la mirada. Mirta, si hay algunas pistas para transversalizar la perspectiva intercultural en proyectos, programas y o líneas de trabajo desde las universidades, por ejemplo. Ese sería un comentario, una pregunta. Bueno, en eso, Moni, puedo contestar que en realidad nos encantaría decir que sí, pero la realidad es que no. Tampoco podemos generalizar todas las universidades, no podemos decir todas, pero sí hay espacios que la verdad que están trabajando muy bien. Es el caso de la Universidad de Juan Bosco de la Patagonia. También sabemos que la Universidad de 3 de Febrero tiene un programa de diversidad, otras intentando trabajar el tema, bueno, la de Comahue viene hace años trabajando específicamente en algún aspecto en la IB, pero en general todavía falta mucho. Esto se ha planteado en la reunión de la CRES, que es la reunión de todas las universidades del país, donde, bueno, esto lo ha coordinado el doctor Daniel Mato, y consideramos que es fundamental la apertura dentro de las universidades para que surjan nuevas epistemes, por favor, que las pedagogías que empecemos a ver y a construir den cuenta de una realidad, digamos, que hoy nos llama permanentemente a modificarla, ¿no? Y bueno, desde la UNICEN los aportes que tenemos son incipientes, pero son muy buenos valorarlos. En el caso de Tandil, que la universidad, en el caso de Inés Rosa, la licenciada Inés Rosa, que pudo aportar en el libro Cartografía de la Invisibilidad de los Pueblos Indígenas, digamos un trabajo de tesis de maestría, pero que fue armado en coparticipación con la Mesa Autogestionada en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires. Y el caso de Faxo, que propicia, por ejemplo, la enseñanza del mapudungún en el nivel 1 y 2. Pero bueno, celebramos y vamos a seguir luchando, compañeras y compañeros y compañeres, para que esto sea política de Estado. Debería ser así, ¿no?
Débora pregunta si hay algún aporte donde uno pueda consultar para trabajar con nuestros alumnos. Siempre se trabaja desde el 12 de octubre sobre diversidad cultural. Sí, esto es otra demanda que tenemos hacia educación, digamos, porque en realidad se toma muy fragmentado el tema, se trabaja el 19 de abril o el 12 de octubre, y durante el año no es así. En realidad la educación transversal lo que nos sitúa es que tiene que ser justamente, la educación intercultural tiene que ser transversal. Entonces, no solo dos efemérides, sino que tiene que atravesar absolutamente todas las efemérides. Y por otro lado, me parece importante que las inspectoras, celebro que hoy la compañera que abrió el espacio, digamos, en su rol de inspectora, estén acompañando esto. Pero además no es algo que uno, digamos, lo sienta porque es sensible al tema, sino porque es política de Estado. Y cuando el Estado no cumple, está incumpliendo la ley, ¿sí? Entonces me parece fundamental que las docentes puedan demandar a los directivos, lo planteen. A veces los directivos sabemos que no siempre escuchan, pero es importante que nosotros como parte del sistema de educación tenemos circuitos, ¿no? Si el director no escucha, se puede elevar y se puede elevar. Las vías administrativas siempre están abiertas y esto hay que intentar hacerlo por escrito y seguir elevando. Me parece que es fundamental para poder ponernos de acuerdo, más allá que hay contenidos prioritarios que se enseñan y que se trabajan en ciencias sociales, pero también se puede trabajar en matemáticas, en biología. Algo que se ignora mucho, que pareciera que los pueblos originarios no teníamos matemática, no teníamos conocimiento de astronomía, y es maravilloso cuando uno descubre los quinches y cuando empiezan a contar acerca de las observaciones que milenariamente han hecho al universo. Bueno, ahí uno queda como, digamos, sorprendida, pero además, ¿por qué no está escrito? ¿Por qué esto no se trabaja? ¿Por qué a mí no me lo enseñaron? ¿No? Y además me parece que hay que hacer un puente fundamental entre la academia, digamos, con los marcos teóricos, las pedagogías que se van planteando como modificación a todas estas transformaciones sociales, pero también me parece que es fundamental que estemos los pueblos originarios, porque si no, se vacía de ese contenido y meramente queda en algo enunciativo. La riqueza está en trabajar codo a codo. Justamente en ese sentido, Mirta, hay un comentario de Jorge Emanuel Vallejo que dice: es fundamental generar espacios y que los ocupen los pueblos originarios. Hay que exigirlos, se trata de reivindicaciones pendientes, ¿no? Creo que va en el sentido de lo que estabas diciendo. Bien. Débora comenta también, hay un montón de comentarios, todos no vamos a poder leer, pero bueno, digo, los que van en el sentido de país que pueda conseguir realizando aportes y repensar, trabajar desde los contenidos prioritarios y llevarlos a trabajar desde otra mirada. Bueno, después hay... Sí, una mirada más integral, como hablábamos hoy, del saber, del sentir y el cohabitar. Bueno, acá alguien que agradece la invitación, dice: cuando regresemos a la presencialidad nos gustaría realizar un proyecto con el aporte de ustedes, directora de EPA 701, contexto de encierro, digamos, otro contexto también, ¿no? Donde, buenísimo, bárbaro. Estaría buenísimo poder trabajar. No sé si alguien por ahí, además del chat, quiere en este momento tomar la palabra o hacer algún comentario. Bien, cada uno puede habilitar el micrófono y tomar la palabra cuando quiera o levantar la mano. Bueno, agradecimientos por compartir saberes, experiencias, conectar nuestras miradas en espacios distantes. Gracias por la invitación que nos lleva a repensar desde una mirada integradora. Bueno, apoyo y disposición para colaborar en la tarea desde nuestro humilde lugar. Bueno, saludos. Por ahí lo que puedo aportar, porque a mí me parece muy bueno que hoy podamos tener este espacio más allá de la circunstancia, ¿no? Primero,
Me parece que es fundamental poder tejer en red. Esto significa poder trabajarnos en conjunto, porque a veces me he encontrado con docentes con mucho compromiso trabajando en la temática, pero quedan como muy aislados e individuales. Entonces, una de las cosas que por ahí es fundamental pensar dentro de los pueblos originarios que trabajamos de manera colectiva. Entonces, la única manera de fortalecernos, visibilizar y potenciar otra forma de saber es esto, trabajando colectivamente, ¿no? Eh, como que vamos a tener la posibilidad de recuperar más kimun, como dicen los ancianos, más conocimiento de esa manera. Bien, Jorge, sí, podés desilenciar tu micrófono y quiero hacer una pregunta. Jorge. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Buenas tardes, Jorge. Yo formo parte de un equipo de trabajo de docentes de una escuela secundaria dentro del territorio indígena en Misiones, en Puerto Iguazú. Y es apasionante escucharte, Mirta, porque, bueno, de la manera en que conectan algunos saberes que nosotros fuimos construyendo con el pueblo en Mbuyá. Somos blancos y siempre decimos que nunca vamos a alcanzar a conocer todo, es imposible y no es nuestra aspiración. Sin embargo, yo creo que necesitamos conocer otras experiencias, necesitamos articular, como bien decía Mirta, nuestras potencias o nuestras sistematizar y difundir y hacernos fuertes, por más que la pertenencia étnica sea distinta, pero el esfuerzo nuestro está centrado en empoderar y que la resistencia y la marcha del desarrollo de los pueblos siga por sí misma con ellos como protagonistas, ¿no? Misiones tiene una realidad muy particular de atravesamiento de la sociedad nacional, de segregación, etc. Han sido muy efectivas las políticas de segregación, de división y no de asimilación, pero sí, digamos, de división de los pueblos. A mí me gustaría saber, o preguntarles, ¿qué vías consideran ustedes más potentes para poder articular un trabajo y desde nuestro lugar no indígena poder colaborar, contribuir más efectivamente con la lucha de los pueblos originarios, siendo que nuestra pertenencia no nos habilita a formularlo directamente, ¿no? Pero sí a generar los espacios y a construir herramientas con nuestros estudiantes, las familias, para que, bueno, devengan en protagonistas, ¿no? Que todavía no, en muchos sentidos no lo han logrado aquí en Misiones. Esa es más o menos la idea. Bueno, gracias. Un placer escucharte, Jorge. Nos alegra muchísimo saber que están trabajando ahí en Misiones y comprometidamente. Mira, a mí me parece que también es importante trabajar de manera, como nosotros siempre decimos, en círculo. Esto significa que nadie tiene el saber, digamos, en cuanto a jerarquía, ¿no? Y más allá de que no seas originario, está tu corazón que te lleva para ese rumbo. Entonces me parece que es importante volver a escucharse y volver a ser parte de ese círculo de transformación. Porque si no, muchas veces lo que sucede es que con estas ganas de transformar, se toma la posta, digamos, y de pronto vemos personas que ponen mucha fuerza, pero los originarios quedan un poco más atrás. Entonces ahí no hay una construcción de igual a igual. Entonces cuando estamos hablando que el círculo es el que arma la armonía y que cada uno tiene su propia energía, de alguna manera todos se van complementando. El diálogo es fundamental y la posibilidad de entender que no todos, obviamente, tenemos la misma forma de proceder, el temperamento, hay una diversidad. Y bueno, celebramos eso, pero también hay que construir con eso. Entonces, me parece fundamental esto,
empezar mira, hay algo tan simple y tan profundo como me lo enseñaron, ¿no? Que hay que empezar a vibrar como la madre tierra. Mirá qué simple, qué poético y qué hermoso, pero hay que empezar a vibrar ahí, desde ese lugar. Entonces, me parece que es la única manera de poder sentir que uno no está errándole, que uno no está tomando un camino errado, digamos, sino que va co-construyendo, porque me voy construyendo. La mirada que yo tengo hacia vos y vos la que tenés es la que recibo, digamos. Esta forma de diálogo es fundamental. ¿Y cómo lo podemos plantear a otras esferas? Porque hay que trascender solo la de experiencia áulica, individual. Está muy bien sostenerlo, está muy bien la lucha, pero hay que trascender y yo creo que son procesos que no han sido casuales, que a nuestros pueblos nos han, digamos, han hecho rupturas tan profundas, que es difícil también esto de construir, pero creo que de a poco ya nos vamos reconstruyendo, encontrando espacio de diálogo, de confianza y herramientas que nos permitan trascender y ser visibles. Así que bueno, yo te invito a que nos dejes tu correo porque estamos también pensando con la mesa armar algo lindo. Así que Raúl, te dije. te invitamos a que te sumes. Pero más allá de eso, queda el desafío ese. No sé si tampoco hay que sentirse detrás y van ellos, los pueblos originarios, adelante, sino es a la par. Y hay que construir ese a la par. ¿Mm? Gracias, Jorge. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Débora, sí, está Débora que quiere hacer una pregunta. Bien, adelante, Débora. Por ahí no una, pero sí era lo que por ahí planteaba en su momento anterior, ¿no? De ya que hay alguien que está en un cargo jerárquico ahí, de ver cómo llevamos, ¿no? Esta enseñanza de repensar en la construcción de historia. Bueno, yo tengo la oportunidad de contar con Mirta, entonces el tema trabajar 12 de octubre diversidad cultural, que no sea algo como efeméride y que quede puntualmente ahí y que sean 2 fechas puntuales. Si vamos en la construcción de la historia, no es solo una única fecha, es un inicio de esa fecha, pero es una construcción que los chicos tienen que saber. Justo en este año particular a mí me han puesto en el área de la ciencia, entonces, digamos, logro trabajar en una institución, pero siempre hay instituciones que se resisten a este tema, a de pasarlo como estudio nada más, no se profundiza, no se, digamos, es como que hay todavía ese rechazo de empezar a ver nuestra historia, ¿sí? Como pueblos originarios. Entonces, bueno, justo ahí habías dicho de que, bueno, está bueno esto de enviar, ¿sí? Notificación a un inspector o a quien tenga que irse, ¿no? Pero yo creo que si los agentes que están encima nuestro tuvieran esta capacitación o tuvieran esta intervención con otros especialistas que son ustedes, si hay algunos, ¿sí? Creo que por ahí cambiaría un poco la mirada de los directivos, del por qué empezar a enseñar las ciencias sociales y hacer uso en esa materia y empezar a estudiar la historia, no solo como el Día de la Diversidad Cultural, ¿dónde nace? ¿Cómo vemos y cómo trabajamos? ¿No? Y que no sea solo ese trabajito que hace el docente con sus alumnos y nada más, sino que sea algo que realmente quede ya como más que un contenido prioritario, sino que sea un contenido a profundizar y trabajarlo como corresponde, porque en realidad es parte de lo que hace a nuestra historia. Entonces estaría bueno, ¿no? Crear estos espacios, pero también con directivos y inspectores, porque son ellos los que a nosotros nos ponen un pie para no seguir trabajando. Son ellos los que nos dicen, no, mirá, disculpame, pero ese contenido no entra dentro de los contenidos prioritarios. O sí, ahora en este caso, bueno, hicieron una selección de contenido prioritario y justo entra uno de los contenidos que es los pueblos originarios en el siglo XV. Por suerte entró como contenido prioritario, yo ya presenté la propuesta que voy a trabajar, y bueno, y
por ahí te ponen, ¿sí? Algunos pie como diciendo, no lo profundices tanto, se te va a ir mucho el tema. Bueno, pero dentro de los contenidos esta vez entró, es lo que vamos a trabajar, espero que la propuesta sea, no quede acá, sino que se vuelva a trabajar el año que viene, que siga algo como una construcción, ¿sí? De conocimiento, porque nosotros pasamos, pero nuestros alumnos son los que tienen que seguir en este camino de aprendizaje, y son ellos los que después van a tener otra mirada y otro punto de opinión, de pensar como sujetos que se nos está pidiendo, sujetos críticos y pensantes, ¿no? Porque creo que si un alumno empieza a ver la historia desde otra manera, no solo desde una manera de conocimiento, sino de más allá de un conocimiento transmitido, creo que ahí es donde va a empezar a hacer eco esto de poder trabajar de esta manera. Sí, de acuerdo, Débora, y me parece fundamental porque es donde queda a la vista qué sentido tiene para el niño, la niña, el adolescente, el adulto, digamos. Sí, damos estos contenidos prioritarios, pero ¿qué sentido tiene? Digamos, cómo lo tramita? Entonces ahí volvemos a esto de que el ser no importa, aprender porque es esto los contenidos. Digo, me parece fundamental que tengan sentido para que les dé, sobre todo, yo creo que hay una gran ignorancia porque obviamente está constituida por la historia, por los medios de comunicación, donde dicen, bueno, no hay pueblos originarios, no hay chicos, niños o niñas que vayan a la escuela, y en realidad hay un montón. Lo que pasa que obviamente la mayoría está en zonas urbanas, y atravesado por la realidad cotidiana, digamos, hegemónica, pero siguen estando la familia. Cuando uno empieza a trabajar, empieza a encontrar, empiezan a contar, a relatar, desde recetas, desde comida, a cuentos, a juegos. Digo, hay vivencias en las familias. Entonces, me parece que eso de recuperar la memoria, me parece que es fundamental, como ponerla en valor en el presente y aquí ahora, ¿no? Siempre nos dicen a nosotros que justamente el tiempo y el espacio es distinto, porque cuando nosotros mencionamos y hablamos, estamos recuperando y estamos hablando por 7 generaciones. O sea, mi linaje hoy me guió para hablar desde ese lugar. Cuando yo hablo de la ancestralidad, me voy y vuelvo al presente. Y me parece que eso en las aulas se pierde, porque a mí jamás me dio la posibilidad de contarlo. Entonces digo, así, y yo que soy adulta, y los niños que están hoy sentados en las aulas y siguen lo mismo, digo, me parece que ahí está donde hay que trabajarlo. Alguien ponía acá, hay que cambiar la currícula. Sí, hay que cambiar la currícula, totalmente. Hay que enriquecerla, hay que trabajar con una mirada integral, con esta perspectiva. Digamos, y no es un deseo, además del deseo que tenemos, hay una demanda concreta de la sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Alejandra Beatriz González está queriendo aportar algo. A ver, Alejandra. Hola, buenas tardes. Mirta, un placer escucharte. Trabajo con Jorge, somos un matrimonio que está a cargo de una escuela indígena, como él dijo, y comparto plenamente lo que acabas de decir. En el currículum de nuestra jurisdicción se lo estudia como pueblos ágrafos, y eso es lo que está, ¿no? Y hay históricos, completamente ahistóricos, y en los institutos de formación docente se lo sigue enseñando a los futuros docentes que son ahistóricos. Y hay que empezar a mirar los institutos de formación docente, a mirar las universidades, a deconstruir, vos decías descolonizar, deconstruir todo el currículum, pero también, escuchándola a Débora, hablaba, yo soy directora de la escuela, y tenemos la potestad, los docentes, y soy profesora de historia, y tenemos la potestad de trabajar con el currículum oculto. Y ese currículum oculto
es lo más poderoso que tenemos adentro del aula. Y bien dijiste vos, cuando hablamos de pueblos originarios hay que ver la memoria, hay que escuchar. Y en nuestras escuelas en Argentina no solamente están los pueblos originarios, están los migrantes, están los afro. Y tenemos que empezar y tenemos la obligación ética de empezar a trabajar desde otra mirada. Y no tener miedo ni a los supervisores, ni a los rectores, porque ellos no están en las aulas. ¿Qué nos van a hacer por enseñar un contenido que no está? ¿Nos van a sancionar? No hay herramientas, colegas. No existen las herramientas. Tenemos una obligación de trabajar con ese otro que está sentadito ahí y que está invisibilizado por el sistema. Las leyes están. Pero decía Chauque, y usted estuvo, Mirta, en esa charla preciosa con Chauque, donde decía, las leyes están, pero están muertas, no se cumplen. Y hay que trabajar con la pedagogía del silencio, y hay que trabajar con la pedagogía de la corporía. ¿Saben por qué? Porque ese chico no habla porque se siente menos, porque tiene vergüenza, porque no se siente integrado. A mí me costó mucho trabajo con ellos desde el año 2009, y todos los días es un aprendizaje constante. Y teníamos miedo, porque el supervisor me pueda retar por no cumplir con los diseños jurisdiccionales, por no cumplir con una normativa. ¡Al diablo con todo eso! Tenemos que dar respuestas a lo que están. Nada más, y gracias, Mirta, por todos tus saberes compartidos. Muchas gracias, Alejandra. Muy profundas tus palabras, gracias. Bueno, a ver, ¿alguien más? Tenemos aquí en el auditorio, la voy a mencionar, a Diana Lenton, que como creo que la mayoría sabrá, es una investigadora muy importante, que todos hemos leído, consultado en algún momento, así que la voy a invitar a Diana a que se presente. Y te agrego muy querida también. Bien, está por ahí. A ver. Admirada, querida, leída. Bueno, muchas gracias. Bueno, no preparé nada, yo estaba escuchando con atención, ¿no? Pero bueno, nos conocemos hace unos cuantos años con Mirta, que también me invitó hace muchísimos años. Yo estoy tratando de acordarme cuándo fue, y que pude ver, bueno, el trabajo que se estaba haciendo en la localidad con las escuelas, ¿no? Que me pareció muy, muy bueno, maravilloso. Sí, yo creo que va no solamente por, escuchando solamente voy a dar mi opinión en función de lo último que se estaba hablando, ¿no? Creo que no va solamente por el cambio en la currícula, que es algo que hay que seguir exigiendo, sino también por ciertas modalidades, ¿no? Del trabajo en el aula, que tienen que ver con la escucha, con la posibilidad de darle espacios a esos niños que, como decía Alejandra, que están invisibilizados en lo que corresponde a su persona, la totalidad de su persona y de cómo viven en este mundo, pero escuchando y respetando los tiempos también, ¿no? Porque a veces también noto que hay como, lo he visto por ahí en alguna situación, que también se puede sentir avasallado el niño o el adolescente, cuando a veces se interpreta como una presión por identificarse en momentos en que también nos pasa que no está preparado, no tiene los recursos familiares, sociales, ¿no? Como para poder identificarse, como para poder contar su historia. Entonces es muy complejo esa situación, y lo que sí es claro es que hay que tener espacios en el aula que seguramente no es lo que refleja la currícula, pero hay que tener otros espacios, y a veces no solamente en las clases de historia, de ciencias sociales, a veces por ahí estos espacios pueden surgir, y me parece que es más fácil, incluso que surge, esto es una opinión mía, pero ustedes son las especialistas en educación, que no soy yo, pero me parece que hay ciertas materias que son como los patitos feos, ¿no? A veces en la escuela, que son las materias especiales, ¿no? Plástica, música, educación física, que son las menos observadas, y que a veces en contextos que son un poco más duros, ¿no?
para poder modificar las currículas, es donde se puede por ahí empezar a trabajar, porque además es el lugar donde se les trabaja la sensibilidad, donde se les trabaja justamente el cómo estar en el mundo, ¿no? Donde hay otros tiempos para poder expresar ciertas miradas, ¿no? Y por ahí, bueno, no centrarnos solamente en las clases de ciencias sociales o de historia para modificar estas cosas, ¿no? Y sí, yo he tenido alguna vez alguna devolución en algunos cursos que dimos para docentes, por ejemplo, y tuve devoluciones, por ejemplo, de profesores de educación física que empezaron a trabajar cuestiones a través del movimiento, la cuestión que tiene que ver con este patrón de movimiento diferente, ¿no? Donde digamos, es más apreciado el movimiento en círculo, los pueblos indígenas, y dejar tanto las líneas rectas, que son las que se dan más en la educación física, todo en línea recta, ¿no? Salvo cuando los hacen correr. Pero después hay muchas cosas que se plantean desde ese momento, y trabajar por ahí más con un criterio de escenografía, de otro tipo de movimientos, ¿no? Y sí, me parece que es fundamental el trabajo del maestro frente al aula, porque es el que tiene el contacto y la posibilidad de escucha con los niños, ¿no? Bueno, eso. Y la verdad que yo tengo bastante optimismo, ¿no? En cuanto a lo que vengo viendo en los docentes, el deseo de modificar cosas. No es lo mismo que hace 10 años, que hace 15 años, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que en los últimos tiempos en los últimos 10 años, supongamos, hubo una modificación en estas, no sé si tiene que ver por ahí con la formación, que ha cambiado la formación de los docentes, o si tiene que ver con otras cuestiones, pero bueno, tengo una buena expectativa acerca de las posibilidades. Me parece que la escuela, dentro de todos los ámbitos donde la interculturalidad es una demanda, que puede ser también en el campo de la salud, en el campo de lo jurídico, etcétera, me parece que la escuela es el lugar por donde está entrando, ¿no? Con mayor. Pero siempre me parece que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la interculturalidad siempre implica un diálogo y un desafío para las bases en las cuales nos hemos formado nosotros mismos, ¿no? No es hacerle un espacio, no es un vocabulario que uno pone en una gramática que ya está prefijada, ¿no? Sino que tengo que poder modificar la gramática. Es decir, que si no me mueve el tablero a mí, si no lo que me están planteando del otro lado no es algo que me hace repensar a mí mi propio lugar en el mundo y las formas en que hemos sido formados, etcétera, no es intercultural, es otra cosa, pero no es intercultural. Necesariamente este diálogo tiene que permitir, ¿no?, un poquito de sacudida en cuanto a lo que son nuestros propios convencimientos, ver cuáles son nuestros propios preconceptos, ¿no?, y siempre estar dispuestos a modificar esto. Así que bueno, la verdad que felicito por la actividad. Me parece además que para la fecha está muy bien, la semana del respeto me parece que está muy bien, así que bueno, agradezco también la invitación y la posibilidad de estar acá. No, muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Interesante. Bueno, no sé si alguien más. Estamos a las 19:20 prácticamente. Podríamos seguir un montón, ¿no? Un montón de tiempo. Bueno, nos están pidiendo si podemos sugerir, si se puede sugerir filmografía, cosmografías, problemáticas. Bueno, hemos pedido que nos dejen mail en el chat, direcciones de mail, así de alguna forma después podemos contactarnos, y ver cómo podemos intercambiar algunas de estas ideas, recursos, estrategias. Bien. Mirta, no sé si vos querés ir haciendo un cierre, si no hay nadie más que quiera comentar o preguntar algo. Sí, ya vamos haciendo. Yo en primer lugar agradecerles otra vez por el espacio, por el convite. Muchas gracias, Karina, Mónica, Marianela, que gestaron el espacio de esta semana, que es fundamental. Me sumo también para las invitaciones los días siguientes que vendrán, para poder escucharles también a gente querida como Franco Campos,
Marcelo Balco, Andrés Arneri, así que bueno, nos sumaremos. Y gracias por las intervenciones que siempre ayudan, nos permiten seguir pensando y pensándonos, tejiéndonos. A mí me encanta pensarlo así, ¿no? Como que nos vamos tejiendo. Y dejar abierto para que en algún otro momento nos podamos encontrar. Esperemos que más armados en el sentido de que con más avances. Y el desafío permanente de, sí, yo coincido con esto, que uno se tiene que revisar permanentemente, uno primero, para poder ir creciendo en pos de lo colectivo, ¿no? Y la verdad que lo que decía Diana, yo tengo mis reservas en el arte porque vengo de una formación artística y la verdad que no, son espacios muy lindos para poder, a mí me ayudó en el sentido de reencontrar mi identidad, pero no fui acompañada en ese sentido. Y el otro día charlaba con un pintor que es muy conocido en las redes, y que él pinta paisajes sobre todo de andinos, ¿no? Y hablábamos de esto, él es artista plástico, y hablábamos de esto, que muchas veces cómo nos ha limitado el sistema, la academia, el sistema de educación, en función de cómo nos van introduciendo permanentemente en esta mirada occidental, ¿no? No pintar con paletas con colores cálidos porque no está bien visto, hay que trabajar la paleta multicolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, ¿cómo uno ha podido sobrevivir de todo eso por el sentido de resiliencia que tenemos los pueblos originarios y porque sobre todas las cosas el mensaje es volver a sentir, vibrar con la madre tierra? Yo creo que ahí está la amorosidad que nos hace falta para poder reconstruirnos, empoderarnos y transformar esta sociedad, como dicen los pueblos originarios. En el caso nuestro hablamos del Kumé Monguén, ¿no? El buen vivir. Así que vamos para ese rumbo, vamos fortaleciéndonos. Yaltumay, Compuché, Yaltumay, Puhuenui, y bueno, Petumongeleín, los pueblos originarios seguimos vivos y acá estamos firmes diciendo Marichihueo, Marichihueo. Reafirmamos en el territorio. Gracias. Gracias. May, Mirta, el gusto y el placer ha sido nuestro, sin duda, de todos quienes estamos aquí. Inmensamente desde el colectivo de Mujer Originaria y desde Derechos Humanos, que se disculpa Marianela, pero tenía su beba que la reclamaba, estamos muy, pero muy contentas por la gran cantidad de hermanos, hermanas, de gente querida, de gente nueva, de gente que pertenece a la educación, y como hoy decía Alejandra, decía también Jorge, Débora, bueno, tantos hermanos que es necesario cambiar ciertas cuestiones, y para eso están estos momentos de reflexión también. Sabes, Mirta, que es enorme el cariño y el amor que te tenemos, que sos una fiel militante, que sos grande en tu humanidad, que sabemos que, y sentimos como vos nos dijiste, no sé si pudieron todos, pero sentimos la presencia tanto de Olga como del viejo dentro de esta charla. Agradecemos infinitamente la presencia de Diana Lenton, que es un orgullo que se haya sumado, como es un orgullo tenerlos a todos ustedes, a todas, a todos y a todes. Invitarlos mañana, que está el profesor, amigo, compañero Franco Campo, presentando su libro,
es un libro de investigación, es un libro que le llevó tiempo y dedicación, pero también amor por lo que hace. Va a estar también el artista plástico Andrés Cerneri, y bueno, para nosotros esta primera jornada con Moni hoy estuvimos desde la mañana charlando y hablando, y teníamos temor, porque era la primera vez que no estábamos en un espacio que sea un espacio de la naturaleza, ¿sí? Pero me parece que el amor y el cariño y este círculo que hemos logrado entre todas, todos y todes, me parece que es fundamental. Y bueno, simplemente agradecimientos, Chaltumay para todos, todas y todes. Esto es algo que venimos construyendo, un caminito muy lento, pero que tiene sus frutos año a año. Y bueno, no sé, compañera, si vos querés decir algo más. No, nada más que reiterar mi agradecimiento, mi felicidad por este espacio. Mandar un abrazo gigante, Mirta, ahí, así, abrazo virtual, e invitarlos a todos y a todas, como decía Cari hace un momento, mañana a partir de las 17:30 vamos a estar haciendo circular todos los links correspondientes a través de redes sociales y por WhatsApp, para la presentación del libro Prisioneros de la Ciencia, de Franco, que está por ahí, un poco en la oscuridad, pero está, Franco Campo, y con una participación también de Andrés Cerneri. Así que bueno, es la continuidad de las actividades de esta semana, y luego el viernes va a estar el conversatorio de Marcelo Balco a partir de las 18, y también haremos circular la invitación en link. Así que esperamos a todos cuantos quieran, los esperamos nuevamente. Un saludo grande para todos y nos vemos. Gracias por estar. Gracias. Gracias, Mirta. Gracias, muchas gracias. Lina, gracias a todas. Que tengan un buen día, finalicen un buen día. Gracias, Diana. Gracias. María Laura Díez, gracias María Laura por estar también, de la UBA. Y Edith, que alguien que, bueno, Débora, gracias a todos. Disculpen que tuve que entrar más tarde, no pude estar desde el principio. Me sumé más tarde porque venía de otra actividad y estoy tratando de acomodar todos los Zoom, pero bueno. Muchas gracias, Diana, igual, es un placer. No, al contrario. Gracias. Un placer. Bueno. Adiós. 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 Peucalial. Peucalial. Peucalial.